Hemos dicho eran un monosacárido. Aquí hablamos de triosas. ¿Qué sería una triosa? No. Es un solo elemento que tiene 3 átomos de carbono. Este mismo es una de las pelotitas de la cuenta si queremos hacer un polisacárido. Pero en vez de tener 6 como la glucosa, tiene 3, es una triosa. Y este es otra triosa que ¿dónde está la diferencia? Tiene un grupo ceto en un carbono que no es terminal y tiene un grupo aldehído en un carbono que es terminal. Este es un aldehído, este es una cetona. Entonces esto es una cetotriosa. Osa porque es el nombre de todo el grupo. Ceto porque tiene grupo ceto, aldo porque tiene grupo aldosa, y entonces una aldotriosa. Son nombres genéricos, porque esto a su vez tiene su nombre particular, que ya lo vamos a ver. Estaban aquí. Estos son importantes porque forman parte de la glucólisis y que entran o salen en el ciclo de Krebs, o sea que son compuestos que participan muy importantemente, o sea, con mucha frecuencia, en los ciclos del metabolismo humano. Entonces, seguimos estudiando monosacáridos. Las triosas entonces es un monosacárido, la glucosa es un monosacárido. Cuando tienen 3 átomos de carbono es una triosa. Cuando tienen 4, tetrosa, 5, pentosa, 6, hexosa, 7, heptosa. Simplemente la primera parte está indicando el número de átomos de carbono que tiene el compuesto y la parte final, la característica que es una osa, una glucosa, una triosa, etc. Si hablamos desde el punto de vista químico, todos estos compuestos son reductores porque tienen el grupo ceto o el grupo aldehído en el extremo, que son los que producen esa capacidad de reducción. 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 5 átomos de carbono y 6 átomos de carbono. Cada uno de esos es un monosacárido. Ahora vamos a ver, que creo que hemos visto, o ustedes habrán visto en alguna de las materias, lo que es un carbono quiral. ¿Lo han visto? ¿No? Cuando uno analiza desde el punto de vista químico una fórmula, uno puede o no ponerlo al carbono, pero cuando hablamos de hidratos de carbono, se supone que todos los puntitos o la cadena está formada por carbonos. Entonces aquí, aunque es una cruz, aquí hay un carbono, que es el carbono de esta cadena hidrocarbonada de 3, donde cada uno de los bracitos está sustituido por un compuesto. Este carbono es un grupo ceto con un hidrógeno, o sea que es un grupo aldehído, y este tiene el grupo hidroxi, el grupo oxidrilo, y el resto, un hidrógeno y otro hidrógeno, que se los pone aquí como resumido. Este carbono tiene este sustituyente hacia arriba, este hacia abajo, el grupo oxidrilo hacia la derecha y un hidrógeno hacia la izquierda. Si analizamos este, es la imagen especular del otro, donde esto también es un carbono y tiene la cadena es de 3 átomos de carbono. ¿Qué es un carbono quiral? Es el carbono que uno, si les ve los sustituyentes, los 4 sustituyentes son diferentes. Este grupo, que es un grupo alcohol, este tiene un grupo aldehído, un oxidrilo y un hidrógeno. Entonces, este carbono es un carbono quiral. Este, que es el mismo, obviamente que también. Ahora, analicemos si este carbono es un carbono quiral. ¿Cuáles serían los 4 sustituyentes de este carbono? Este es un hidrógeno, este es el otro hidrógeno y de este lado tiene un grupo oxidrilo. Ya tiene 2 que son hidrógenos. Este no es un carbono quiral. Si lo analizamos a este carbono, hidrógeno, 2 tiene al oxígeno y 1 a este otro carbono. Ya tiene 2 sustituyentes iguales. No es un carbono quiral. El carbono quiral es el que tiene sus 4 sustituyentes diferentes.
¿Por qué es importante señalar el carbono quiral? Porque le da propiedades al compuesto que le son características. Es que nunca es un carbono, porque es el carbono con todo lo que lleva. Entonces todo eso es un algo diferente del otro lado. O sea, vos dirías, este carbono tiene carbono y carbono, pero en realidad tiene todo este peso arriba y todo este grupo. Igual cuando se analiza un carbono largo, una cadena larga, vos tienes que ver qué queda hacia abajo y qué queda hacia arriba para decir si es quiral o no. Todos aquellos carbonos que son carbonos quirales tienen la característica de poder tener un isómero óptico. En el caso de este, podemos tener lo que se llaman imágenes especulares, puestos de una manera que si estuviesen mirados al espejo se verían igual. Puestos en un plano, son dos fórmulas exactas, pero puestas como invertidas. Esta característica de generar una imagen especular hace que se llaman isómeros ópticos y se denominan enantiómeros. Los isómeros ópticos, en la parte de los hidratos de carbono, son importantes porque tienen características diferentes en lo que hacen a la rotación de la luz polarizada. ¿Y cuál sería la característica para diferenciarlos? Si están escritos, fácil. Decimos el oxidrilo está a la derecha y se llaman D, y el otro que está a la izquierda y se llaman L. Porque se ha visto que justamente aquel compuesto que tenía este oxidrilo a la derecha hacía girar la luz polarizada hacia la derecha. Era dextro rotatorio. En cambio, el que tenía el grupo oxidrilo a la izquierda, L, la hacía girar hacia la izquierda y se llamaba levo rotatorio. ¿Qué es la luz polarizada? Ustedes han visto que la luz tiene muchos planos o muchos haces que depende de cada una de los colores que forman la luz. Lo que se puede es hacer pasar por un haz, digamos, por un artificio, de manera que toda la luz tenga en un solo plano. Cuando uno hace incidir sobre este tipo de compuestos, esa luz que supongamos que tenía que tener un plano determinado, aparecía con el plano desviado, hacia la derecha o hacia la izquierda, y coincidía con definir la característica química que presentaba. Uno puede calcular el número de isómeros que tiene calculando el número de carbonos asimétricos o carbonos quirales. Y si multiplicamos el número 2 por n, donde n va a ser el número de carbonos asimétricos, nos va a dar el número de isómeros ópticos que presenta ese compuesto. Y acá imaginemos el caso de la glucosa, donde este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál sería carbono quiral? Hemos dicho que el 1, al tener un doble enlace con el oxígeno, no es. Pero el carbono 2, si tomamos como que el sustituyente de abajo de este carbono es todo esto, ya es distinto de esto que es oxidrilo, de este que es hidrógeno y de este que es un grupo aldehído. O sea, el carbono 2 es un carbono quiral. El carbono 3 tiene un sustituyente de 2 átomos de carbono hacia arriba y tiene 3 hacia abajo, un oxidrilo y un hidrógeno. Es un carbono quiral. Lo mismo pasa con el 4 y lo mismo pasa con el 5. Y no pasa con el 6 porque tiene 2 hidrógenos. O sea, 2 de los bracitos están unidos a hidrógeno, uno oxidrilo y el otro a todo esto. No es carbono quiral. Entonces sería que los que se encuentran en los extremos no serían quirales. No siempre. O sea, si yo te pongo 4 sustituyentes, aunque no sea este compuesto, y puedo generar un carbono quiral. Pero hablando del tema de los hidratos de carbono, no. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Ya vamos a entender por qué en la familia, pero es hacia dónde tiene puesto el oxidrilo del penúltimo carbono. Si está a la derecha o a la izquierda, le va a dar el nombre a este compuesto, que va a ser D o L, y de acuerdo a cómo vire la luz polarizada va a ser dextro rotatorio o levo rotatorio, o sea, va a girar hacia un lado y se va a llamar más, y hacia el otro lado y se va a llamar menos. Ahora lo vamos a explicar más en detalle.
Pero el objetivo de esta diapositiva es calcular el número de isómeros ópticos. Y hemos dicho que es 2 elevado al número de carbonos quirales que presenta la molécula. Si aquí tenemos el 2, 3, 4 y 5, tenemos 4 carbonos quirales. Entonces 2 elevado a la 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 16, correcto. Entonces la glucosa tiene la posibilidad de 16 isómeros ópticos, de los cuales 8 van a ser D y 8 van a ser L, porque son el número que podemos poner con este grupo hacia un lado o hacia el otro. Esto de la familia ahora se lo explico para que les quede más claro en la otra diapositiva. Y en este caso, parece grande este, pero no es tanto. Si partimos de un compuesto que tiene 3 átomos de carbono, como el que hemos visto, allá está en amarillo, pero arriba hay un grupo aldehído, para que sea en este caso una aldosa. 3 átomos de carbono. El primero de arriba tiene un grupo aldehído. El de abajo tiene un grupo hidroxi que necesita tenerlo en todos. El del medio tiene otro grupo oxidrilo. O sea, 3 átomos de carbono, el primero tiene el grupo aldehído, alcohol y alcohol. El grupo OH es un grupo alcohol o un grupo hidroxi. ¿Cuál es el carbono quiral de ese compuesto? Es el que hemos visto recién. ¿El primero es carbono quiral? No. El segundo sí, tiene 4 sustituyentes diferentes, y el último no, porque tiene 2 hidrógenos, no es. Ese compuesto se llama gliceraldehído. Y por convención, cuando tiene el grupo oxidrilo a la derecha, es de la familia que se llama D-gliceraldehído, que es el nombre que tiene arriba. Ese compuesto, desde el punto de vista químico, es un carbono quiral y podemos tenerlo con el grupo oxidrilo hacia la derecha, o también podría haber otro hacia la izquierda. Hemos dicho que por convención, sí. No entiendo por qué tiene 4 grupos, o sea, 4 Distintos. El carbono quiral es el 2. Los 4 bracitos del carbono tienen que tener compuestos diferentes para que sea carbono quiral. El grupo que está arriba es un grupo aldehído, carbono, doble enlace, oxígeno y un hidrógeno. ¿Lo ves? Es 1. Hacia la izquierda tiene un hidrógeno, 2 diferentes. Hacia la derecha tiene un grupo OH, un grupo hidroxilo o oxidrilo. ¿Cuál pensabas que era una sola cosa? El segundo es un oxidrilo para un lado y para el otro es un hidrógeno. Y hacia abajo es ese grupo, que es un grupo carbono con 2 hidrógenos. Es como que el grupo cuando es hacia abajo, como es una ramificación, se lo cuenta entero. Es un carbono quiral. Ese es un D-gliceraldehído. Si yo les pregunto por qué es un D, porque por convención cuando el oxidrilo está a la derecha es un grupo D, una familia que se pone con la letra D. Que si uno hace la prueba en laboratorio es dextros rotatorio, porque tiene ese grupo a la derecha y porque hace virar la luz polarizada a la derecha. ¿Qué pasa si nosotros le agregamos en la familia un carbono más? O sea, en la segunda fila vamos a ver las familias de los compuestos con 4 átomos de carbono que se podrían generar a partir del primero. Entonces, agregamos un carbono entre el primero y el segundo. El segundo estaba en rojo, el primero estaba en amarillo. Entonces, aquí vemos que hemos agregado un carbono entre el amarillo y el rojo. De este lado también está agregado. O sea, en la familia o en el grupo de 4 átomos de carbono, vemos que podemos tener uno donde el oxidrilo esté a la derecha de ese que hemos agregado y en el otro que el oxidrilo esté a la izquierda. ¿Sí? ¿Van siguiendo cómo está el dibujo este? Ese compuesto se llama eritrosa, pero lo importante aquí es saber que los dos vienen del D-gliceraldehído, que estaba definido por el carbono penúltimo si estaba a la derecha o a la izquierda. Entonces, al agregarle otro carbono que puede estar a la derecha o a la izquierda, lo que se ha definido es que si viene del mismo grupo o familia cuyo penúltimo carbono tiene el oxidrilo a la derecha, por convención, que quiere decir porque se han puesto de acuerdo, todos pertenecen a la familia con una letra D adelante. Entonces esto es una D eritrosa.
y este compuesto que se llama treosa es una D-treosa. Entonces, ¿por qué es D? Porque proviene de un gliceraldehído cuyo carbono penúltimo, que en este caso son 3, o sea que es el del medio, tenía el oxidrilo hacia la derecha. Ya no importa si gira a la derecha o a la izquierda la luz polarizada, sino depende de quién viene. Por eso la nomenclatura. Entonces, quien define la familia es el carbono penúltimo, que es el que en su origen tenía hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si a esta eritrosa, que es una D-eritrosa, porque tiene el oxidrilo penúltimo a la derecha, le agrego otro carbono entre el primero y el segundo, me va a generar este compuesto que es una ribosa, pero va a ser D-ribosa porque el oxidrilo penúltimo está a la derecha. Ya no me importa para dónde hace girar la luz polarizada. Entonces, así surge toda la familia que se llama la familia D. Pero sí cambiaría el nombre. D no cambiaría, pero sí cambia el nombre. Porque es otro compuesto. Y a su vez, este que tiene, a partir de este, le agrego un carbono entre el primero y el segundo, me forma otro compuesto que se llama silosa. Y es una D-silosa. ¿Y por qué no es una L-silosa? Porque el penúltimo lo tiene a la derecha, que me lo definió el compuesto de origen, que es un D-gliceraldehído. ¿Sí? Y este que es una lisosa, le agregamos otro carbono entre el primero y el segundo y me forma este otro compuesto que es una, ¿esto es una aldosa? Alosa. Y va a ser D porque el penúltimo tiene el oxidrilo hacia la derecha. Una altrosa, el grupo. Lo que si ustedes, digamos, tuviesen, o sea, sin saber demasiado en química, ustedes dirían, pero ¿qué diferencia hay entre este y este? Y este es una ribosa y este es una arabinosa. Porque desde el punto de vista de la química orgánica, la distribución espacial hacia donde tienen un oxidrilo cambia sus propiedades, por lo tanto es otro compuesto. Como por aquí, por ejemplo, esta es una glucosa, pero esta, una que tiene oxidrilos para hacia otro lado, es una galactosa. Y no es lo mismo que la glucosa, y no tiene las mismas propiedades físicas, y no tiene las mismas propiedades químicas, y no sirve para una cosa o la otra, porque todo esto es espacial. Entonces la conformación de la molécula tiene que ver con su función. Pero lo que esta diapositiva les quiere mostrar es que todo esto es una familia D. ¿Por qué D entonces? Por la ubicación del oxidrilo del penúltimo carbono que proviene del gliceraldehído que tenía el oxidrilo a la derecha. Ahora, si yo quiero saber realmente su poder levorotatorio o dextrorotatorio, lo tengo que medir. ¿Qué significa lo tengo que medir? Preparo una solución de altrosa, de glucosa o de cualquiera de estos, los pongo en el microscopio de luz polarizada y veo hacia dónde o cuántos grados hace girar. Y puede suceder que sean positivo hacia la derecha o puede ser negativo hacia la izquierda. O sea, la D-altrosa puede ser en sí, más o puede ser menos. Entonces, lo que sí tienen que tener claro, que es parte, digamos, de los conceptos en la química orgánica, es que en la gliceraldehído, o sea, en las triosas, las que tienen 3 átomos de carbono, la letra D o la letra L me está indicando su propiedad o su capacidad de modificar la luz, o sea, el cómo son desde el punto de vista de un isómero óptico. En el resto de 4 hasta 6 átomos de carbono, la letra D solo me está indicando de qué familia del gliceraldehído proviene. Pero si yo les digo, díganme los isómeros ópticos, si es más o es menos, hay que medirlo. Y podrá ser más o podrá ser menos de acuerdo a la característica de cada uno de los compuestos. O de la mezcla, si es que tenemos otros. O sea, que si yo solo te digo D manosa, ¿vos me puedes decir si es un isómero más o menos? No. Te tengo que especificar ese más y el ángulo que rota. Pero si te digo la D gliceraldehído, vos me puedes decir es un dextrorotatorio. Entonces, todo esto es una familia L. Y así como tenemos la familia D a partir del D gliceraldehído, tenemos exactamente la misma familia a partir del L gliceraldehído, donde la única diferencia va a ser la posición del segundo, en este caso el oxidrilo, si está a la derecha o a la izquierda. Entonces existe un L-glucosa, un L-manosa, un L-galactosa,
L-arabinosa, etc. ¿Y por qué se llaman igual? El L-arabinosa y el D-arabinosa. Porque los isómeros ópticos tienen las mismas propiedades, salvo la capacidad de virar la luz polarizada. Si llevan el mismo nombre son lo mismo, y si tienen el D o el L, simplemente esa propiedad. En cambio, si uno se llama ribosa y otro se llama arabinosa, son dos cosas distintas. Tienen propiedades diferentes que lo hacen ser compuestos diferentes. Esos son los tres compuestos que más existen en el cuerpo humano. En general, la mayoría son a partir de la familia de la letra D. Y estos también. Estos que tienen la diferencia en un átomo de carbono y que son compuestos diferentes, pero la única diferencia es uno, porque acuérdense que cuando hemos generado esta familia, se le ha agregado un hidrato de carbono entre el primero y el segundo, y a uno le hemos puesto hacia la izquierda y al otro le hemos puesto hacia la derecha, como para formar los dos compuestos. Estos se llaman diastereoisómeros. Entonces, otro tipo de isómeros que no son isómeros ópticos. No es igual al otro con la diferencia de la capacidad de rotar la luz, sino estos son dos compuestos distintos que varían solamente en un átomo de carbono y se denominan diastereoisómeros. De la misma manera podemos hacer toda la familia que parte de este otro compuesto que era la dihidroxicetona, que tenía el grupo ceto en el segundo carbono, no en el primero. Entonces también aquí agregamos un carbono entre el primero y el segundo y vamos a ir formando toda la familia que proviene de la dihidroxicetona. Entonces va a estar la D, la eritrulosa, la ribulosa, la silulosa y así. Le agregamos un carbono entre el segundo y el tercero, es aquí porque está por debajo del grupo ceto. Pero van a llevar la letra D porque el penúltimo carbono tiene el oxidrilo a la derecha y se llaman D-ribulosa. ¿Y es dextrorotatorio? No, no sabemos, hay que medirlo. Pero esta D no implica eso, sino simplemente que provienen de la familia de la D-hidroxiacetona. ¿Sí? Eso es difícil de entender, pero una vez que lo entienden, listo, porque es nomenclatura. Es saber por qué se llaman D, por qué se llaman L. ¿Qué significa dextrorotatorio? ¿Qué significa levorotatorio? ¿Cuándo son más y cuándo son menos? Entonces, si yo les pongo dos compuestos, D-glucosa, L-glucosa, son isómeros ópticos. Pero si yo les pongo D-ribulosa, D-silulosa, difieren en un solo átomo de carbono, son diastereoisómeros. Son dos compuestos. Si llevan nombre distinto, son dos cosas distintas. Si llevan el mismo nombre y son muy parecidos, una sola cosa será la diferente. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cuándo son epímeros? Isómeros ópticos que difieren en un solo carbono. Sería un sinónimo epímero de diastereoisómeros. ¿Qué características en los organismos superiores? La mayoría de los glúcidos son D, que es lo que hemos dicho. Las triosas que participan en nuestro metabolismo son dos las más importantes y es el gliceraldehído y la D-hidroxicetona, los dos glúcidos D.